Eunice Rendón, coordinadora de Agenda Migrante, aseguró que México vuelve a tomar esos primeros lugares en lo que se refiere a migración a través de la solicitud formal de asilo político, fenómeno que está ligado a la inseguridad que se vive en muchos estados de la República. Explicó que la migración es un fenómeno multicausal que ha cambiado, ya que hace 20 años era un fenómeno por el tema económico, por necesidad o por falta de oportunidades, pero desafortunadamente, dijo, en los últimos años los migrantes que llegan a la organización o solicitan el asilo por violencia o inseguridad y hasta por persecución política. Dijo que México no ha sido el único país en el que este tipo de situaciones van en aumento. Países como Haití, Cuba, Venezuela, que antes no pintaban tanto en este fenómeno, y ahora, recientemente, Ecuador y Guatemala. Recordó que hace 10 años en México se hablaba de una tasa cero, refiriéndose a que eran más migrantes los que regresaban o deportaban que los que se iban. Sí, o sea, la migración es un fenómeno efectivamente multicausal, pero sí ha cambiado. ¿A qué me refiero? Hace 20 años era un fenómeno casi o meramente económico, una migración por necesidad, por falta de oportunidades. Desafortunadamente, en los últimos años eso ha cambiado y la mayoría de los migrantes que nosotros vemos en la organización es gente que está huyendo de la violencia, del riesgo a perder la vida, como tú dices, de persecución política, de pronto, de regímenes políticos en los que pues no tienen finalmente ciertas oportunidades. Y eso ha hecho que también tengamos nuevos países en esa migración, como es el caso de Haití, de Cuba, de Venezuela, que antes no pintaban tanto y que ahora, pues los últimos 2 años han sido parte muy importante del fenómeno. A esto se sumó en 2024 Ecuador, Guatemala y México. Hay una característica muy importante. Nosotros, durante 10 años, se hablaba de una tasa cero. ¿Qué significa eso? Que eran más migrantes los que regresaban, los que deportaban o los que retornaban, que los que se iban. Sin embargo, a partir de 2020, mediados de 2020, eso vuelve a cambiar y vuelve a haber una gran migración mexicana y otra vez somos el primer lugar de entrada a Estados Unidos, pero con una diferencia. Hace 20 años era por un tema de trabajo y de economía y ahora es un tema, la principal justificación es violencia y riesgo a perder la vida. Y otra característica, no son migrantes solos, son migrantes, unidades familiares las que también huyen, digamos, de estos temas. De alguna otra manera se ha tocado también el tema con la situación que ya vienen elecciones en los Estados Unidos. Incluso el propio Donald Trump ha dicho que de ganar, ya no va a permitir que las organizaciones apoyen precisamente a las familias que vayan a solicitar esto. Sí, bueno, también eso explica mucho. La gente que migra dice, pues voy a llegar antes, por si llegara Trump, mejor me voy antes. Y es por eso han aumentado también los flujos en los últimos meses, ¿no? Hemos visto un aumento, aunque también en México ha habido una detención importante de migrantes, pero bueno, sí hay una salida importante. Los mexicanos hablamos que en 2020 eran 450,000 detenidos por la patrulla fronteriza, 2021 650,000, 2022 850,000 y 2023 y 2024 cerca de los 800,000 mexicanos detenidos. Entonces seguimos viendo esa migración de diferentes estados de la República. Guerrero es uno de los estados también expulsores, digamos, de migrantes. Ustedes como organización, como organismo, ¿están al pendiente de que los trámites se ejecuten al 100%? ¿Le dan seguimiento a las familias que son ya ahora sí que llevadas a cierta ciudad? Pues depende, o sea, si nos buscaron, sí hacemos, o lo hacemos, tenemos una red de apoyo, por ejemplo, abogados migratorios que los apoyen. Una prioridad muy importante para nosotros es la niñez migrante, porque es la cara más vulnerable. Desafortunadamente también hay mucha niñez que viaja no acompañada y están en todos los riesgos. Entonces, bueno, y en cuanto al asilo y el refugio, hoy está esta aplicación CBP One, que con eso ellos piden su cita en Estados Unidos. Hace algunos días esta aplicación cambió su paralelo para que ya puedan aplicar desde Chiapas y Oaxaca. Antes solo en el norte y luego en la Ciudad de México. Hoy ya pueden aplicar desde Chiapas y Oaxaca. Y una buena noticia, el gobierno mexicano, creo que eso es una muy buena noticia, va a poner autobuses para llevar a la gente que ya tiene citas a la frontera con Estados Unidos, para evitar todos los riesgos y los abusos que van pues sufriendo en el camino. Por último, enfatizó que a partir del año 2020 las condiciones volvieron a cambiar y vuelve a presentarse una gran migración mexicana, regresando el país al primer lugar de entrar a Estados Unidos, pero con la diferencia de hace 20 años era por trabajo y por la economía, y hoy es la violencia o el temor a perder la vida, y lo más grave, son familias enteras. Informó para CN6 Noticias, Guillermo Hernández. CN6 Noticias, de lunes a viernes, 8 de la noche.